Brevemente candidata al Tribunal Constitucional, ¿no? Buenas noches. Así es, haciendo travesuras de vez en cuando, Muy bien. para intranquilidad de mi esposo y mi hijo. Pero eso ya quedó, digamos, descartado. Yo entiendo que sí, ¿no? El Congreso realiza una elección política y escogen sus ternas, sus candidatos, Pero ¿no? usted ha pasado al tercer lugar en la lista. A mí no me han dicho nada, ¿No le han dicho entiendo de nada? que nombraron una terna Sí, pero y, uno es... y uno ha renunciado, Sí. pero no sé todavía cuál habrá sido la decisión de la comisión, ¿no? Pero si usted estuviese por esta situación que se ha producido en la terna, no se resistiría. Bueno, cuando uno toma la decisión de postular, se supone de que tiene el ánimo de lograr Ir un adelante con resultado eso. favorable, ¿no? Claro, entendemos. Muy bien, entonces vamos a aprovechar antes de que eventualmente tenga usted algún compromiso de esa naturaleza para hablar un poco de política. Claro. Empecemos por la persona que ocupa el mismo cargo que ocupó usted alguna vez, el ministro de Justicia, el señor Daniel Maurate, que tiene una serie de problemas, objeciones planteadas de distintos sectores de la opinión pública, de la ciudadanía, para quedarse ejerciendo el cargo, ya sea por la acusación que pesó sobre él y que determinó que fuese removido de la DISCAME muchos años atrás, pero él, digamos, ha argumentado que esto era solamente un problema de registro de un título que tuvo en España y que no falsificó ningún documento. Y también, esto ya es más inquietante, por las, me parece que son 188 llamadas que tiene con personas investigadas por el caso de los cuellos blancos del puerto. ¿Qué piensa usted? Es bastante delicado porque son más o menos 200 llamadas y él señala que son para coordinar actividades de pichanguita, le llaman los caballeros, ¿no? Bueno, yo no sé qué tanto coordinan. De lo que yo conozco de mis compañeros de universidades que quedan en jugar un día y el que llega, pues allí está y no hacen tanta coordinación, ¿no? Y además con las personas con las que jugaba, todos magistrados, en la Asociación de Magistrados, yo creo de que allí tiene bastantes cosas que explicar. Y yo le recuerdo una cosa, ahora cuando uno asume un cargo, uno entrega una declaración de intereses que se presenta ante la Contraloría, en la que uno señala los temas que estima la ciudadanía tiene que conocer, porque este tipo de declaraciones son públicas, Sí. se cuelgan en las páginas web y uno puede acceder a ellas, ¿no? Donde deben estar consignados los grados, los ingresos, la familia, los amigos, algunas actividades que se consideren pueden entrar en colisión con el cargo. Yo creo de que allí tiene que dar una abundante explicación. Me parece que la respuesta de coordinaciones para jugar fútbol en determinados días como que no satisface y necesitamos una mayor explicación, sobre todo porque estamos en medio de un caso como el de los cuellos blancos que no termina de resolverse y que conforme pasan los meses y el tiempo nos vamos enterando que habrían mayores personas que integrarían y articularían al interior del Poder Judicial. Pero estas explicaciones las tiene que dar mientras que es ministro, es decir, mientras que continúa siendo ministro, ¿o cree usted que primero tendría que apartarse del cargo y luego dar de todas maneras las Si todo es explicaciones? pristino y transparente y no hay nada, las puede dar de una manera inmediata, Bueno, ya ¿no? inmediata no va a ser, ¿no? Ya ha pasado más de una semana. Para mí el segundo tema es el más delicado, donde una familia señala que lo contrató para su defensa y luego terminó de abogado. Yo hago aquí el disclaimer de que yo soy amiga de la abogada denunciante, es una chica profesional muy seria y ese tema sí me parece sumamente delicado porque va contra la ética profesional, cuando no con algunos otros artículos del Código Penal. Y allí yo no he escuchado mayor explicación. Bueno, lo que él dijo, porque estuvo sentado aquí la semana pasada, me parece, él decía que, bueno, el estudio al que él pertenece hizo un par de informes que no satisficieron a la cliente y que la cliente, bueno, decidió pues ya no continuar
con ese estudio de abogados. Bueno, muy atendible su explicación, pero yo he integrado también en alguna oportunidad un estudio de abogados y cuando uno asesora a una ribera del río, uno evita cruzar para asesorar a la otra por un tema de ética, por un tema de deontología forense. Entonces estamos ante un ministro de Justicia que tiene que dar demasiadas explicaciones sobre su conducta profesional y eso es muy delicado porque estamos en un momento en que el país necesita tranquilidad y el área de justicia es absolutamente clave por los cuestionamientos que se nos vienen haciendo a nivel internacional como país donde este sector juega un rol absolutamente fundamental y no puedes estar tú con cuestionamientos de esa naturaleza. Ahora, llama la atención que, según ha dicho él, no le hiciera saber, sobre todo al señor Otárola, al presidente del Consejo de Ministros, antes de jurar el cargo, que tenía esta frecuencia de llamadas con investigados por el caso de los cuellos blancos. Él dice que eran llamadas inocentes y que por eso no consideró pertinente avisarle, pero está a la vista que era necesario avisar porque el problema político está ahí, ¿no? Claro, cuando uno toma un cargo político o toma decisiones en ese ámbito, la inocencia tiene que ponerla a un costado y tiene que optar por una conducta mucho más abierta, mucho más comprensiva e informar de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, ahora, para terminar con el ministro de Justicia, él ha dicho que el gobierno va a implementar las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre protestas en el Perú, que, digamos, parece un poco sumaria la decisión de... En primer lugar, de que no hay un informe, entre comillas. Lo que hemos tenido ha sido la aplicación de la Carta Democrática, que terminó con una resolución donde acogían a la señora presidenta en el seno del Consejo Permanente y no hubo más nada. O sea, allí quedó el tema de la desactivación. Luego lo que hemos tenido ha sido una visita de la Comisión Interamericana para analizar y ver los sucesos, qué cosa es lo que estaba ocurriendo. Pero allí no hay ninguna obligación por parte de la Comisión de expedir un informe. Un informe suele sacarse cuando hay un contencioso, cuando hay un procedimiento contra el país. Y ahora, la Comisión Interamericana para nosotros tiene un carácter administrativo. Lo que expide son recomendaciones, es decir, sugerencias que les da al Estado para que mejore, para que complemente. Y la gran sugerencia que va a pedir tanto la Comisión como el Alto Comisionado de Derechos Humanos es que se investiguen los hechos. Y eso no lo aplica un ministro de Justicia, eso lo aplica el Ministerio Público con el Poder Judicial, ¿no? En consecuencia, creo de que aquí hay un desconocimiento de repente de lo que compete como ministro de Justicia, ¿no? Bien, ya que estamos en ministros y en ministros que le están causando, problemas al gobierno, hablemos también del ministro de Trabajo, el señor Antonio Varela. Ayer un informe periodístico ha, digamos, sostenido que a la hora de revisar la tesis ha encontrado, su tesis de grado, ha encontrado 54%, me parece, de semejanzas, es decir, parafraseos o lo que fuese, y que eso podría calificar de plagio. Él ha dicho que no es plagio, que va a demostrar que el peso específico de su tesis de grado y, en fin, que no va a renunciar. No conozco el trabajo del ministro, he escuchado sí el reporte y esto se basa a que en los últimos 5 años más o menos venimos utilizando un sistema antiplagio que suele ser usualmente el Turnitin. Anteriormente los sistemas de citas, los sistemas de referencias metodológicas eran completamente diferentes. Cuando uno maneja el Turnitin, que es algo que yo hago con bastante frecuencia con mis alumnos y con los asesorados para hacer tesis, uno establece una serie de opciones, ¿no? Por ejemplo, si se computan o no los títulos que se repiten, los nombres de los artículos, hasta cuántas frases se consideran similitudes, 2 líneas, 3 líneas. Entonces, uno cuando hace la evaluación del Turnitin
tiene un menú de opciones para poder manejarlo. ¿Por qué? ¿Por qué le explico esto? Porque tengo entendido que es un abogado el que ha hecho este trabajo. Sí. Y entonces, si usted está hablando la Constitución peruana, la Ley Procesal del Trabajo, la Ley del Presupuesto, si usted no pule, no le da los comandos, le van a salir todas esas situaciones como similitudes que se van sumando. El tema sería grave si es de que él habría parafraseado sin mencionar ciertos conceptos que corresponden a determinados autores. Por ejemplo, yo cito parte de su libro, interpretándolo, pero en la zona de referencias que va al final del trabajo no consigno Ghibellini 2023, ¿no? Y coloco las ideas centrales. Allí sí estaríamos en un problema. El Turnitin no acepta que usted haga menciones directas, como lo hacíamos en nuestras épocas en la universidad. Uno ponía comillas, Ghibellini dice y copiaba todo, ¿no? El Turnitin lo que le exige es que usted parafrasee la lectura que ha realizado y entre paréntesis coloque el nombre de la persona, Ghibellini 2023, y continúa, ¿no? Entonces, si no hubiera referencia a la obra que está citando o a la cual parafrasea, allí sí estaríamos en una situación bastante delicada de plagio. Ahora, ¿dónde es de que uno trabaja más con el Turnitin? En la zona de antecedentes y en el marco teórico puede haber similitudes, por eso es que se admite hasta un 20% de porcentaje de similitudes. Donde sí uno suele ser muy exquisito es en la parte del análisis y recomendaciones, porque eso configura su propuesta de valor. Personal, claro. Exactamente, eso configura su propuesta de valor. Allí sí se exige que el porcentaje sea muy, muy bajo, porque es lo que usted está planteando. Entonces habría que revisar el trabajo del ministro y ver dónde están las similitudes para poder tener una mejor capacidad de análisis. Sí, y para terminar esta serie de ministros con cuestionamientos, vamos a decir de manera neutra, tenemos que hablar también de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, que nombró asesor del Ministerio de Cultura a su ex jefe. Y esto pues, que además no era cualquier persona, era una persona que había estado inhabilitada para la función pública durante 5 años, me parece, porque precisamente había presentado documentos que no correspondían acerca de su formación académica y además también fue objeto de una investigación por negociación incompatible, me parece, mientras que trabajaba en el Ministerio de Transportes. Sí, la ministra nos va a decir de que es un cargo de confianza y que ya la inhabilitación venció, pero aparte del poco criterio, yo creo de que en un momento en el que la corrupción es uno de los temas más delicados que tenemos como sociedad, hay que cuidar mucho a quien se convoca, más aún si es un ex jefe, es una persona con la que ha tenido cercanía, claro. Hay que tener muchísimo cuidado. Nos van a dar miles de explicaciones, ¿no? El Ministerio de Agricultura era, perdón. Perdón, el Ministerio de Agricultura. No, yo fui el que me confundí y dije transporte, pero por eso llama la atención que una persona que tuviese una experiencia de trabajo tan prolongada en un sector como agricultura resulte luego expertos que cambian de sector en sector. Y nuevamente vamos al tema, cuando uno va a designar a un alto funcionario, a usted lo van a designar, hay una depuración de sus antecedentes, hay una revisión de si está o no en el registro de personas inhabilitadas, si cumple las características, si tiene la experiencia, si reúne el perfil. Eso se hace en el sector público en todo nivel. Lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos es de que se está haciendo tabla rasa de ese perfil y de ese manejo técnico de las características de las personas que se convoquen. Siempre se ha respetado eso, aún fuesen cargos de confianza, porque está bien, yo puedo ir a trabajar y necesito personas en las que yo pueda delegar y conversar con ellas, pero estas no bastan con que sean cercanas a mí, sino que tienen que reunir un perfil personal y profesional adecuado, que parece ser, en este caso, no es muy aceptable el tema, ¿no? Bueno, y aparte de los casos aislados, vemos el conjunto. Sí, fíjese. El peso que eso tiene en este gabinete recién remozado. Sí, y fíjese de que
hace unas 2 o 3 semanas tuve una conferencia con personas que han ingresado recién a la función pública en los primeros días de este año y me comentaban, ¿no?, cómo en una oficina donde habían 12, ahora hay 100 personas con contratos CAS cada 2 meses porque se supone que hay mucha corrupción en la contratación, que no se hace mucho caso de las exigencias establecidas en los manuales de contratación de personal. Un tema muy delicado al cual la presidenta no le ha prestado mayor atención, me da esa sensación, porque continúan trabajando las mismas personas que han estado durante el régimen del señor Castillo. Y hemos visto cómo han ingresado muchos trabajadores al sector público sin reunir las cualificaciones que se exigen para ciertos cargos. Entonces, eso hay que... suena pesado, suena muy antipático, pero no hay que perderle el rastro y hay que exigir además que tiene un quienes costo entran, político evidente, en un momento no en el necesariamente costo político que ellos nos van a dar cualquier respuesta, No, tiene un costo para nosotros los ciudadanos. Sí, para nosotros los ciudadanos también. Porque tenemos un servicio estén pésimo. Cuestionados en un momento en que la aprobación del gobierno, de la presidenta en general, es bastante baja, pues no parecen 3 aciertos, ¿no? Así es. Y entonces, fíjese, nosotros también somos perjudicados directamente porque los servicios que da el Estado en las políticas públicas no son las mejores, no están trabajando de una manera adecuada. Uno entra a ver los indicadores y se encuentra ahí los incumplimientos, ¿no? Entonces, más allá de las respuestas ministeriales, hay que ver qué cosa es lo que está pasando en estos altos cargos y en estos puestos intermedios. Bien, dejemos por un momento al gobierno y vayamos a la Junta Nacional de Justicia y la investigación que le ha abierto a la fiscal, a la señora Benavides. Por recibir la condecoración. Por recibir la condecoración. ¿Qué impresión tiene usted de esa investigación? Bueno, la Junta Nacional de Justicia nos va a decir de que ellos han recibido diferentes denuncias de diferentes ciudadanos y que ellos están dando curso al derecho de investigar. Pero hoy día, cuando yo veía esta mañana el Canal N donde estaban pasando una ceremonia en Palacio, había la entrega de una condecoración de la Presidenta de la República a la magistrada Pacheco en el Tribunal Constitucional. Y yo decía, también estaría incurriendo en una falta ética y moral que la inhabilite para cumplir el cargo. Y en la denuncia contra la fiscal de la Nación, lo que se dice es de que quien le entrega la condecoración está siendo objeto de una investigación y que eso genera algún tipo de incompatibilidades. Del saque hay un problema, porque quien le entrega la condecoración es la Municipalidad Metropolitana de Lima y se está confundiendo a la cabeza de la municipalidad, que es el alcalde, con la institución que entrega este reconocimiento. Lo segundo es que yo veo un ataque muy fuerte contra la fiscal, incluso desde sus propios funcionarios, cuando dicen que no tiene que estar en una reunión, que no tiene por qué entregar información. Finalmente ella es la cabeza del Ministerio Público y decide en qué momento participa o no. Yo creo de que hay un ánimo de buscar distraerla de sus actividades cotidianas y antes que investigarla por este tema, pues deberían de haberla investigado por otro, que nuevamente es el tema de la tesis, que ahora está tan de moda, si es que deseaban, la tesis que no aparece, ¿no? Si es que deseaban investigarla. Pero por esto de la condecoración realmente me parece una cosa bastante jalada de los pelos. ¿Y por qué querría la Junta Nacional de Justicia distraerla de sus actividades cotidianas? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Y han puesto para que le investigue a la señora Tello, que también me parece... Mire, en el sistema judicial las personas se conocen durante décadas, ¿no? Y me da la impresión que en algunos casos pueden tener algunos temas intrapersonales, cuando no interpersonales también en este tipo de situaciones, ¿no? La fiscal está moviendo casos muy grandes, ¿no? Está investigando la corrupción desde el poder y el uso del poder político para cometer delitos en organización criminal. Yo no pierdo de vista ese enfoque que ella le ha dado a su gestión, ¿no? Y espero... ¿Que le parece adecuado? Que me parece adecuado, porque creo que allí es donde está el problema, la utilización del espacio político. Acabamos de ver los casos de los 3 ministros, ¿no? Entonces,
¿Qué significa llegar a la función pública? ¿Para qué estás yendo a la función pública? ¿Para realmente cumplir con esta vocación de servicio que se invoca a hacer mejor el funcionamiento del Estado, o estás llegando para articular con otros sectores que no son tan santos, que quieren utilizar el aparato público o para enriquecerse o para lograr beneficios? Entonces, a mí esa pregunta de fondo que ha planteado la fiscal hace varios meses todavía continúa pendiente de contestar, y yo espero que ella nos dé una respuesta. ¿Y forma parte de eso, entiende usted, por ejemplo, la denuncia al expresidente Vizcarra? La denuncia reciente, la que tiene que ver con... Yo pienso que sí. ¿Le parece que está bien? A pesar de que es un caso cimentada, aislado, yo creo de que estamos hablando en general no, sí, claro, de una utilización del aparato político, ¿no? Poder político. Sí, yo pienso que sí. ¿Ha revisado usted el caso, los argumentos de la Fiscalía? Y qué impresión tiene de He seguido. En primer lugar, de que en el caso del Vacunagate hay toda una regulación. El Perú es uno de los pocos países que permite los experimentos de fármacos en humanos. Sí. ¿Ya? Entonces, y eso está desde hace más de 10, 11 años. Entonces, en el Perú hay una ley que permite que el MINSA autorice este tipo de experimentos en la fase final de vacunas, alimentos, medicinas en seres humanos. Luego de la ley se dio un decreto supremo que establece cómo es que funciona un experimento de esa naturaleza. Entonces, el Vacunagate se encuentra inmerso dentro de esa actividad, y para que un médico pueda acceder a aplicar estos medicamentos en fase de experimentación, tiene que tener un equipo ético que regula su actuación, tiene que señalar cómo se van a utilizar esos medicamentos, tiene que indicar quiénes son las personas que se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque parte de esta experimentación suele venir con fondos muy grandes de investigación, y esto puede generar colisiones éticas. Por eso que en todo lo que es experimentación en humanos, lo ético y la supervisión es absolutamente fundamental. Y es allí donde entra la conducta del expresidente de la República, cuando él pide ser incorporado dentro de este grupo que va a recibir las vacunas que vienen, ¿no?, se supone en fase terminal para ser terminadas de estudiar en el país. Sí. Y pide no solamente que ingrese él, sino que dispone... Su esposa y su hermano. Que entre su esposa y su hermano, vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino vulnerando todo un procedimiento establecido en ley y reglamento y funcionamientos de normas éticas y pautas de cómo es de que se administra un sistema de experimentación en seres humanos. Para mí, allí sí estamos en una transgresión bastante seria, y yo espero que en el Congreso puedan manejar adecuadamente estos temas y se aplique la sanción, ¿no? Porque allí no solamente hay la utilización de la figura política presidencial para acceder a un beneficio, sino que se vulnera todo lo que es un régimen establecido para poder analizar e investigar. Claro. Así es. Se manosea la investigación. Así es, se manosea la investigación, ¿no? Bien, muchas gracias a la exministra de Justicia, Delia Muñoz, por la entrevista. A usted. Buenas noches. Buenas noches.